Saludos, mi nombre es Andrés Escorihuela, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador con sede en San Felipe, el estado Yaracuy, Venezuela. Soy estudiante del cuarto semestre de la especialidad matemática y la asignatura Geometría 1, de la cual tenemos una asignación a distancia, online, que es una clase a través de video. En este caso se va a disertar sobre la parte o todo lo concerniente a triángulos. Comencemos. Les he preparado un mapa conceptual. Y tenemos entonces aquí la definición de triángulos. Los triángulos son considerados polígonos de tres lados. Los triángulos a su vez se clasifican de acuerdo a sus lados o a la longitud de sus lados y a los ángulos. De acuerdo a sus lados, los triángulos se clasifican en equiláteros, isósceles y escalenos. Equilátero si tiene los tres lados con igual longitud. Isósceles si tiene dos lados iguales y uno de diferente longitud. Y el escaleno tenemos los tres lados son de diferente longitud. De acá se deduce, obtenemos que los tres lados en el equilátero son iguales, como lo dije anteriormente. En el isósceles solamente tenemos dos lados iguales y en el escaleno los tres lados son diferentes, la longitud. Pasamos luego a la clasificación según el ángulo. Según el ángulo, los triángulos se clasifican en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. El rectángulo tiene un ángulo recto, que es este que está acá, un solo ángulo recto. El ángulo recto se refiere a 90 grados. El acutángulo tiene tres lados, tres ángulos que son agudos. Aquí tenemos un ángulo agudo, un ángulo agudo y un ángulo agudo. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados y por lo tanto el triángulo en sí se llama acutángulo. El obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, es decir, con un ángulo mayor de 90 grados, menor de 180. El ángulo obtuso lo tenemos acá. Aquí está el ángulo obtuso. Al tener un ángulo obtuso decimos que ese es un triángulo obtusángulo. Luego vamos a las líneas notables en el triángulo. Las líneas notables en el triángulo son la bisectriz, la mediana, la mediatriz y la altura del triángulo. ¿En qué consiste la bisectriz o cómo se construye una bisectriz en un triángulo? La bisectriz de un triángulo se toma uno de los ángulos, en este caso vamos a tomar el ángulo del vértice A y a partir de allí vamos a trazar una línea que va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Eso va a ser un punto extremo de ese segmento de recta. El otro extremo del segmento de recta va a ser en el lado opuesto a ese vértice. No se sabe en qué punto, lo importante acá es que la línea va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Y el primer punto va a ser el vértice A o cualquiera de los vértices y el otro punto del segmento va a estar en el lado opuesto a ese vértice. Tenemos acá si trazamos tres bisectrices, porque cada ángulo pues se le puede trazar su bisectriz. Aquí tenemos una para el ángulo A. Si trazamos una para el ángulo E y una para el ángulo B, se van a intersectar en un punto y ese punto de intersección de las tres bisectrices lo vamos a llamar incentro. Luego pasamos a la mediana, a la construcción de la mediana. La mediana también parte de uno de los vértices, pero en este caso no va a dividir el ángulo en dos partes iguales como en la bisectriz, sino que va a dividir el segmento opuesto al vértice en dos partes iguales. Lo divide en dos partes iguales y de esta manera entonces tenemos un segmento de recta cuyo extremo, uno de los extremos va a ser el vértice y el otro extremo va a ser el punto medio del lado opuesto a ese vértice.
Si trazamos las tres medianas, la del punto A, vértice B y la del vértice C, ambas, los tres, se van a intersectar en un punto que vamos a llamar baricentro. Luego tenemos la mediatriz. La mediatriz va a dividir perpendicularmente un segmento en dos partes iguales. Lo divide en dos partes iguales y es perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Bueno, que aquí en la base de uno de los lados va a medir 90 grados. La construcción de las tres mediatrices me va a dar como resultado un punto de intersección que vamos a llamar circuncentro. Pasamos al trazado de la altura de un triángulo. Se toma el vértice A, luego se traza una línea perpendicular al lado opuesto a ese vértice y de esta manera construimos así la altura de ese triángulo. En algunos casos la altura va a estar fuera del triángulo. En estos casos se prolonga uno de los lados y se traza la altura. La construcción de las tres alturas se va a denominar ortocentro. Ya va, todavía esto sigue, lo que pasa es que estoy viendo aquí.